Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 21 de enero del año 2024. Arrancamos así nuestro programa en conexión por el día de hoy. Este martes 21 de enero es el día de Santa Inés, así que felicitaciones. Nuestro saludo cordial a todas las Inés. San Publio, San Patroclo, San Meinrado y San Epifanio. Conocí un Epifanio en mi juventud, un sacerdote jesuita, Epifanio Labrador. Observando el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy, tenemos el cuarto creciente con la luna en Escorpio que va a entrar a las 11:20 de la mañana, el cuarto menguante con la luna en Escorpio. El cuarto menguante dice aquí tiempo para arar, para finalizar y desintegrar los proyectos. Es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros, y eso toca con la luna en Escorpio, que es la luna de las renuncias, la luna de arrancar de raíz todo aquello que no sirve, todo aquello que es improductivo. Esa luna en Escorpio va a entrar a las 11:20 de la mañana y el cuarto menguante será a las 3:30. Todavía en este momento está la luna menguando en Libra. El Sol, por supuesto, en Acuario. El 21 de enero del año 1506 se fundó la Guardia Suiza Pontificia. Sigue siendo a la fecha de hoy el cuerpo militar encargado de la seguridad del Papa y de la Santa Sede. Sus vistosos uniformes los diseñó Michelangelo Buonarroti. Tal día como hoy, el 21 de enero de 1793, es pasado por la guillotina Luis XVI, el último monarca francés. Le llamaban el ciudadano Capeto. Fue acusado de alta traición. Tal día como hoy, en 1869, nació Grigori Rasputin, el monje ruso que sedujo a la aristocracia zarista, cautivó por completo a la zarina Alejandra, le tenía cautivada diciendo que iba a curar a su hijo hemofílico, y luego fue asesinado. El 21 de enero de 1893 se patentó la fórmula secreta de la Coca-Cola. Seguirá siendo secreta. Tal día como hoy, volviendo a cosas rusas, en 1924 falleció Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Vladimir Lenin. Y el 21 de enero de 1950 murió George Orwell, el gran escritor británico, autor de La rebelión en la granja y 1984. Ese libro que, pues, está cada día lamentablemente más vigente que nunca. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Miami con Adelis Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Con ella vamos a abordar los alcances de las medidas que dictaminó ayer de forma ejecutiva el presidente Donald Trump. Luego, en Ciudad de México, vamos a conversar con la internacionalista Brenda Estefan. Con Brenda vamos a abordar pues lo que le espera a México y en particular a la señora Claudia Sheinbaum, ahora que ya Trump está en la oficina oval. En Houston vamos a conversar con Mariana Párraga, de la agencia Reuters, experta en los temas petroleros. ¿Qué va a ocurrir con la concesión, con la licencia a Chevron? Ahora que nos hemos enterado que Chevron ha financiado pues miles de millones de dólares para el régimen madurista. En Lima vamos a conversar con el economista José González. ¿Qué podemos esperar ahora con la Trump Economics? La economía, ¿qué espera la economía de Estados Unidos y del mundo ahora que Donald Trump ha vuelto? Siguiendo en Lima, vamos a conversar con Ariel Sega, el experto en los temas del Medio Oriente. ¿Realmente se acabó la guerra, el conflicto por la Franja de Gaza? ¿En qué situación nos encontramos allí? ¿Qué puede ocurrir ahora con Trump en la Casa Blanca? Y vamos a
conversar con nuestro muy apreciado, el actor Franklin Virgües, y con Carlos Silva, tenor y autor de la obra Y cómo fue, una historia sobre Benny Moré, que se va a montar aquí en la ciudad de Miami. El foro de hoy: ¿qué son los derechos sociales? ¿Son distintos de los derechos humanos? ¿En qué consisten? Esto lo vamos a abordar con Kelvin Zambrano, abogado, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Él está en Memphis. Y también vamos a conversar esto con la abogada Marta Tineo, cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Esto pues es lo que hemos preparado para ti para el día de hoy, martes 21 de enero del 2025. El editorial con César Miguel Rondón. Declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Cita textual para Donald Trump en el día de ayer. Entre otras medidas, revocó 78 órdenes ejecutivas de Joe Biden, indultó a más de 1,000 de las personas que atacaron el Capitolio el 6 de enero del 2021 y de paso retiró a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Ya lo había hecho en su primer gobierno, luego Biden lo volvió a incorporar y retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, en el tema migratorio, él ha decidido revisar el valor de la ciudadanía americana. Por ejemplo, cuando la madre de la persona que nazca se encuentre ilegalmente presente en Estados Unidos y el padre no sea ciudadano de Estados Unidos ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de la persona, no pasa a ser ciudadano americano. Cuando la presencia de la madre de esa persona nacida en este territorio, en Estados Unidos, en el momento del nacimiento, era legal pero temporal, por ejemplo, visitar a Estados Unidos bajo los auspicios de un programa de extensión de visas, o visitar con una visa de estudiante, de trabajo o de turista, y el padre no era ciudadano de Estados Unidos ni residente permanente legal, esa nacionalidad tampoco va a valer. Y esto va a afectar a muchos latinoamericanos, sobre todo de clase media y clase media más pudiente, alta, que desde hace ya muchos años, lustros, viajan a Estados Unidos, particularmente al sur de la Florida, para que sus hijos nazcan aquí. Entran aquí como turistas, pues eso ya no lo podrán seguir haciendo. El otro detalle que es importante y que va a afectar a muchos latinoamericanos y en especial a los venezolanos, tiene que ver con el TPS. Leo acá del decreto del día de ayer: garantizar que las designaciones de estatus de protección temporal, TPS, sean consistentes con las disposiciones de la sección 244 de la Ley de Inmigración y que dichas designaciones estén apropiadamente limitadas en su alcance y se realicen solo por el tiempo que sea necesario para cumplir con los requisitos textuales de ese estatuto. Esto le pone límites severos al TPS, que ha acobijado a muchos venezolanos en este momento. Además, el tema del asilo, pues que ya estaba bastante complicado, ahora evidentemente se complicará mucho más. 9:09, Capicúa, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y bien, vamos ahora con las principales noticias de este martes 21 de enero. El presidente Donald Trump asumió el poder por 4 años más ayer, prometiendo crear una nación más grande, más fuerte y mucho más excepcional que nunca.
La edad de oro de Estados Unidos comienza ahora mismo. A partir de este día nuestro país florecerá y volverá a ser respetado en todo el mundo. Dijo estar confiado y optimista de que Estados Unidos está al comienzo de una nueva y emocionante era de éxito nacional. A partir de este momento el declive de Estados Unidos ha terminado. Afirmó que no solo tiene un mandato político para llevar a cabo su agenda, sino también uno divino, después de haber sobrevivido a un intento de asesinato meses antes de ganar las elecciones. Esto lo dijo en el interior del Capitolio, con el prompter, con el guión, pero minutos después, cuando llegó al Salón de la Emancipación en el centro de visitantes para dirigirse a algunos de sus partidarios más fervientes, su tono cambió. Sin guión criticó las noticias falsas, llamó rehenes a los condenados por los sucesos del 6 de enero del 21, culpó a Nancy Pelosi de no brindar seguridad en el Capitolio antes de aquel motín, criticó los indultos de último minuto del presidente Biden, a lo que llamó el Comité No Seleccionado de Matones Políticos, una referencia al Comité de la Cámara que investigó aquellos hechos y nombró a sus enemigos políticos, cada uno por su nombre. DOGE, el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, fue demandado varias veces antes de que concluyera la ceremonia de investidura en la rotonda del Capitolio. Luego a la juramentación del presidente Trump se presentaron 3 demandas en el Tribunal Federal de Distrito de Washington, alegando que la configuración de DOGE no cumple con la ley del Comité Asesor Federal, FACA. Los 3 casos fueron algunas de las primeras demandas presentadas contra la nueva administración Trump después de que el presidente prestara juramento en el Capitolio. Elon Musk y Rawan Ramaswamy han prometido planes ambiciosos para recortar el gasto gubernamental en $2 billones y reestructurar las agencias federales, aunque Ramaswamy está renunciando porque planea postularse para gobernador de Ohio. El presidente Donald Trump ha también advertido medidas para revertir las iniciativas DEI, Diversity, Equity and Inclusion, a nivel federal, declarando masculino y femenino como los únicos 2 sexos reconocidos por el gobierno de Estados Unidos y revirtiendo todas las protecciones para el personal militar transgénero. Donald Trump no impuso formalmente ningún arancel para gran alivio de los mercados y los inversores, pero al final del día quedó claro que los aranceles a las importaciones siguen siendo una prioridad para el nuevo presidente. En una serie de comentarios improvisados dijo que planea promulgar gravámenes del 25% a México y Canadá en las próximas semanas y que está considerando un arancel universal para todas las importaciones. Señaló que podría imponerlos el 1 de febrero, dentro de solo 20 días, para poner un arancel universal a todos los países. Dijo: Estados Unidos no está preparado aún. Lo podríamos hacer rápidamente porque todos los países sacan ventaja de Estados Unidos, según cita textual. Por otra parte, el presidente indultó a prácticamente todos los acusados de los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021 y transfirió las sentencias de los 14 restantes, una medida amplia que otorga algún tipo de clemencia a todos los acusados o condenados en el motín, excepto a 9 miembros de los Oath Keepers y 5 de los Proud Boys, cuyas sentencias conmutó. Eso significa que todos los procesados por el Departamento de Justicia, desde los conspiradores encarcelados por conspiración sediciosa y los delincuentes convictos por agredir agentes de policía, hasta aquellos que simplemente invadieron los terrenos restringidos el 6 de enero de 2021, pronto serán liberados de la cárcel, si todavía estaban bajo custodia federal. Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys, recibió un indulto y su abogado dijo que sería liberado anoche mismo. Por otra parte, Michael Fanone, el ex oficial de policía de Washington, que fue arrastrado hacia la multitud, golpeado hasta quedar inconsciente y amenazado con ser asesinado con su propia arma durante el motín, recibió el indulto ayer por el presidente Joe Biden junto a testigos que intervinieron en la investigación de la Cámara
sobre la irrupción en el Capitolio como medida de protección. Michael Fanone dijo: «Creo que es una locura vivir en un país donde un presidente siente que es necesario indultar preventivamente a un oficial de policía por testificar con la verdad sobre lo que experimentó el 6 de enero, para protegerlo de otro presidente que incitó ese 6 de enero y está a punto de asumir el cargo». Cita textual. Trump firmó una orden ejecutiva de gran alcance sobre la pena de muerte que incluye ordenar al fiscal general que solicite la pena de muerte para todos los delitos cuya gravedad exija su uso, ordenar al fiscal general que solicite la pena de muerte para el asesinato de un agente de la ley o un delito capital cometido por un inmigrante indocumentado, alentar a los fiscales generales estatales y a los fiscales de distrito a presentar cargos capitales por tales delitos, garantizar que cada estado que permita la pena capital tenga un suministro suficiente de los medicamentos necesarios para llevar a cabo la inyección letal. El Senado votó por unanimidad confirmar a Marco Rubio como secretario de Estado, lo que lo convirtió en el primer miembro del gabinete del presidente Donald Trump. Rubio, veterano senador republicano de Florida, fue una de las personas elegidas para el gabinete menos controvertidas. Hereda una serie de desafíos diplomáticos y se ha comprometido a promover la postura de Trump de Estados Unidos primero en materia de política exterior. El presidente Trump firmó anoche una orden ejecutiva destinada a detener la aplicación de una prohibición federal contra TikTok durante 75 días, durante los cuales las empresas que ofrecen la aplicación no serían responsables por hacerlo. En declaraciones a los periodistas en la oficina oval, Trump reiteró su deseo de ver a TikTok vendida a través de una empresa conjunta con los Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dedicó ayer el primer día del regreso de Trump a la Casa Blanca a su estrategia para defender a los mexicanos en Estados Unidos y a los posibles deportados con apoyo legal, promesas de trabajo para retornados y programas sociales. «Mi papel es ser representante de este pueblo grandioso. Entonces nuestra relación con Estados Unidos será de iguales y siempre en defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, y ya se encontrará el momento, esperamos que sea pronto, de diálogo y colaboración». El enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, dijo que había hablado con varios funcionarios en Venezuela y que comenzará a reunirse hoy temprano. Esto lo dijo en una publicación en X. Grenell allí proclamó que la diplomacia ha vuelto. Este anuncio se produce en medio de informes de que el presidente Trump, quien durante su primer mandato había amenazado con usar la fuerza militar para derrocar al presidente socialista Nicolás Maduro, ahora está dispuesto a negociar con el gobierno de Maduro. El senador Rick Scott, quien fue el que invitó a Edmundo González Urrutia a la toma de posesión en Washington, senador por Florida, reaccionó a la declaración de Rick Grenell y dijo: «Es un nuevo día en Estados Unidos. Los únicos puntos para discusiones diplomáticas con Maduro son cuándo se va, cuándo se juramenta Edmundo». Por otra parte, el presidente Trump dijo ayer que mira a Venezuela con mucho interés y aseguró que no quiere su petróleo. Sus palabras se refirieron a los cambios para presionar a Maduro, quien se juramentó el pasado 10 en una cuestionada reelección. En sus primeras horas en el cargo y tras firmar un decreto sobre la suspensión del programa de admisión de refugiados, Trump dijo que aseguraría que está seguro de que Maduro va a acoger a los expulsados, y dijo: «Vamos a ver, estamos mirando a Venezuela con mucho interés». Venezuela es un país que conozco muy bien por varias razones. Fue un gran país hace 20 años y ahora es un desastre. La política opositora Magalí Meda, refugiada desde el 20 de marzo en la Embajada de Argentina en Caracas junto con otros 4 opositores, denunció ayer un cero apego al derecho internacional en la situación de asilo en el inmueble. Allí, la señora Meda aseguró que el pasado fin de semana no autorizaron el acceso a comida a la residencia argentina, donde llevan casi 60 días sin servicio eléctrico desde que se llevaron los fusibles
que dan suministro a la sede diplomática. 9:22, una pequeña pausa. Al regreso, nuestra primera entrevista de hoy. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión 1 FM. Y a las 9:25 vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Contactamos a Adelis Ferro, directora de Outreach de Latino Victory y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Ella está aquí en la ciudad de Miami. Adelis, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias, como siempre, por la invitación, César Miguel, un honor. He comentado en la introducción editorial del programa de hoy, tratando de poner el acento en los venezolanos, las medidas que anunció ayer el presidente Trump. Tú, como especialista en esta materia, ¿qué implican estas medidas para los inmigrantes en líneas generales, los solicitantes de asilo, los que están protegidos por el TPS y muy en particular, pues para nuestros compatriotas venezolanos? A pesar de que esperábamos básicamente todas las decisiones que tomó el presidente Trump, no solo nosotros, sino una coalición de más de 100 organizaciones que hacen vida en todo el país, proinmigrantes, nunca deja de impactar cuando se hace realidad. Vimos imágenes de lo que pasó en la frontera, de las personas llorando, desesperadas, porque esas personas específicamente tenían su cita el día de ayer desde la 1 de la tarde y estaban en su cola para presentar su caso. Y esto es importante que se diga, porque ahí hay muchos venezolanos y esas son las personas que decidieron no cruzar ilegalmente, sino bajar su aplicación de CBP One, la aplicación que ayer quedó totalmente eliminada, y pedir legalmente su cita, esperar en el lado mexicano meses hasta que le dieran su cita, cruzar la frontera, presentar su caso. Incluso muchos de ellos serían deportados si su caso no era creíble, como muchos han sido deportados, pero aún así ellos se la jugaron para hacerlo legalmente y entrar al país legalmente. Y aun cuando ya esa forma de entrar era una restricción bien complicada, ahora ni siquiera eso. De hecho, de facto, y la orden ejecutiva lo dice, el derecho de asilo queda eliminado en los Estados Unidos hasta nuevo aviso, hasta que ellos decidan revisarlo, o como dice la orden ejecutiva, hasta que ellos entiendan y decidan que ya no, la inmigración ilegal no es un peligro, la invasión no es un peligro, como la llaman invasión, no es un peligro para los Estados Unidos. ¿Cómo nos afecta esto a los venezolanos? De muchísimas maneras. Muchos venezolanos, repito, que todavía están saliendo de Venezuela, porque Venezuela ahora incluso podríamos decir que está peor. Y que se puede poner aún peor con con toda la usurpación que se terminó de desnudar del dictador Nicolás Maduro. Pero no solo afecta a los que están fuera de Estados Unidos, sino a los que están dentro de Estados Unidos, porque eliminó de raíz el parol humanitario, que lo que había decidido la administración Biden era que no se iba a renovar. Pero que habían otros mecanismos migratorios para las personas que ya estaban en el país, e incluso muchos de ellos recibieron una carta de UCIS donde les decían que otros beneficios migratorios podían aplicar para quedarse en el país de manera legal. Lo elimina de raíz. Todas las personas que estaban ya aprobadas esperando permiso de viaje ya no lo van a recibir. Es como que no hubiese existido el parol humanitario para los venezolanos. Esa misma orden ejecutiva, aunque no nombra al TPS, abre la puerta totalmente para limitar y eliminar el TPS, y esperamos que eso venga en las próximas horas, diciendo claramente. A ver, dices el asilo queda formalmente eliminado en este momento. Las personas, las miles de personas, sobre todo venezolanos, que están esperando su asilo, que tienen años en esto, ¿en qué condición quedan entonces?
Bueno, primero hay que esperar la normativa del Departamento de Homeland Security. El asilo está consagrado en tratados internacionales de los cuales Estados Unidos es parte y está dentro de un marco legal de los cuales Estados Unidos es parte desde hace muchísimas décadas. Pero esperamos que sí, el retraso que ya veníamos, del que nos veníamos quejando desde hace años, va a ser, creo, mucho más grande. Y creo que las entrevistas van a ser, si ya eran muy difíciles y teníamos un ratio de cada 100 casos, 95 eran negados, yo me atrevería a decir que ese número va a subir un poco más. Creo que vienen días muy complicados y la idea no es que ustedes tengan miedo, la idea es que estén informados y sepan qué pueden hacer y qué deben hacer. Y de eso es lo que estamos tratando, César Miguel. En el caso del TPS, que ha servido de cobijo, pues de protección para una inmensa cantidad de latinoamericanos y sobre todo de venezolanos, dices, esperamos que en las próximas horas, es decir, en el transcurso del día de hoy, vengan algunas precisiones. ¿De qué tipo, Adelis? Puede ser hoy o en en las próximas horas, próximos días, porque lo que esperamos es que venga una normativa del Departamento de Homeland Security que va a estar relacionada directamente con esta orden, que es la misma que eliminó el parol humanitario. Porque digamos que el esqueleto, estuvimos anoche leyendo hasta tarde y hablando varias organizaciones tratando de interpretar más o menos la norma, porque la orden ejecutiva es una cosa, pero eso inmediatamente activa la creación de una normativa en los diferentes departamentos según la orden ejecutiva que sea. Las órdenes ejecutivas de inmigración van directo al Departamento de Seguridad Nacional de Homeland Security y ellos tienen que sacar la normativa. Nosotros lo que suponemos por el cuerpo que leímos de la orden ejecutiva es que en esa normativa viene el TPS y las limitaciones que van a venir para el TPS, que suponemos van a ser las mismas que hizo en su primer mandato el presidente Trump, que es eliminar el TPS. Con relación al tema de la ciudadanía, el derecho, el ius solis, funcionaba. El que ha nacido en territorio de Estados Unidos es ciudadano americano, ahora lo está revisando. Y, por ejemplo, por lo que pude leer, una práctica que tiene ya varios lustros, Adelis, las familias de clase media, latinoamericanas y muchos venezolanos, vienen a Estados Unidos para que sus hijos nazcan aquí y después se regresan. Entran con la visa de turista, esos ya no serán considerados ciudadanos americanos, ¿no? Venezolanos y de todas las nacionalidades. Bueno, la orden ejecutiva va en contra de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué? Está tratando porque la enmienda 14 de los Estados Unidos dice claramente que toda persona que nazca dentro del territorio de los Estados Unidos de América es ciudadano estadounidense. Entonces, y eso ha tenido incluso ya interpretaciones en corte en otros años, en los años 50, con un caso con ciudadanos chinos, y la Corte Suprema lo ha ratificado, porque es la Constitución. Aquí modificar la Constitución es bastante más complicado que escribir una orden ejecutiva. Se espera un aluvión de demandas en corte, y sé de hecho que ACLU, que es la Organización de Defensa de los Derechos Civiles, la organización que agrupa a los abogados y a organizaciones legales que defienden los derechos civiles, están introduciéndolo mientras tú y yo estamos hablando, no una, sino varias demandas. Esperamos que esto va a terminar en la Corte Suprema de Justicia, y también creo que es importante saber que mientras todo este proceso ande, estoy bastante segura que los jueces van a dejar que los niños nacidos en Estados Unidos sigan siendo ciudadanos americanos. Yo pienso que si de verdad el Partido Republicano y el presidente Trump quiere eliminar la nacionalidad por nacimiento, que hagan un proceso de reforma constitucional. Una orden ejecutiva es una demostración de autoritarismo, además de populismo, porque esa fue una oferta de su campaña electoral a sus bases xenófobas, que no ayuda en lo absoluto a mantener la paz y la tranquilidad de la gente que vive en este país. Porque, César Miguel, no solamente son los indocumentados, son las parejas donde uno es ciudadano y la mamá, por ejemplo, tiene TPS. Son las parejas donde los dos tienen TPS. Son las parejas de estudiantes en los Estados Unidos que tienen un estatus legal, pero no de residencia o de ciudadanía.
Son, por ejemplo, si usted tiene una visa de inversionista e invirtió millones en este país y su hijo nace aquí y usted tiene aquí 5 años invirtiendo, su hijo no sería ciudadano estadounidense. O sea, son muchísimos los casos que entran dentro de esta orden. De cualquier manera, mi percepción personal, sin ser abogado y sin ser especialista en Constitución, es que va a estar muy difícil que prospere, a menos que la Corte Suprema, que sabemos que es de tendencia extremadamente conservadora, falle a favor de la orden ejecutiva, pero la verdad no lo veo posible y creo que va a ser va a ser un proceso bien interesante en Corte. Adelis, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Adelis Ferro es la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus aquí en Miami. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. La presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum, dedicó el día de ayer a plantear su estrategia, dijo, para defender a los mexicanos en Estados Unidos y a los posibles deportados, protegerlos con apoyo legal, promesas de trabajo para retornados y programas sociales. La cito: mi papel es ser representante de este pueblo grandioso, entonces nuestra relación con Estados Unidos será de iguales y siempre en defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y ya se encontrará el momento, esperamos que sea pronto, de diálogo y colaboración. Cita textual. La presidenta aseguró estar lista para el segundo mandato de Trump, quien planea firmar órdenes ejecutivas ya las firmó, órdenes ejecutivas sobre migración, incluyendo cerrar la frontera, desplegar militares y declarar terroristas, ya lo hizo, a los carteles mexicanos. Los mexicanos son muy importantes para la economía de Estados Unidos, dijo la señora Sheinbaum. Eso lo sabe la administración Trump, por lo que en caso de que haya deportaciones, México los va a defender. ¿Qué le espera a la señora Sheinbaum? ¿Qué le espera a México? ¿Y qué le espera al señor Trump ahora en esta nueva etapa de relaciones? Vamos a Ciudad de México. Allí está la internacionalista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Mi querido César Miguel, siempre un gusto estar en tu programa. La pregunta está servida. ¿Qué viene ahora, Brenda? Pues mira, el gobierno mexicano de avecina habla de que le dará a los migrantes que sean repatriados en una tarjeta $100, $2,000, que realmente pues es una cantidad muy pequeña, pero el gobierno mexicano actual suele gustar de esto, de la transferencia de efectivo, de la transferencia de recursos para el ciudadano. Pero ¿qué más, aparte de esos $2,000, ¿no? O sea, ¿cómo integras a alguien que viene de regreso a nuestro país? Muchos de ellos con décadas en Estados Unidos, que tienen un largo tiempo allá y que no tienen en México pues un hogar, a veces ni siquiera una familia, simplemente el origen. Entonces, se requiere un esfuerzo y una estrategia multidisciplinaria que pueda ayudar a cazar la demanda de mano de obra que existe en el país, con la oferta que se generará a partir de las deportaciones, un programa que pueda ayudar a insertarlos dentro del sistema social, educación, salud, programas sociales en general. Y también pues diseñar a qué estados de la República y cómo se va a dirigir estos flujos. El otro tema grande es el del famoso Quédate en México, que Trump asegura que va a reinstalar. Ya la Secretaría de Gobernación de México ha dicho que no tenemos problema en que nacionales de terceros países, es decir, personas migrantes que no sean mexicanas, puedan ser
deportados hacia el lado mexicano de la frontera para acá esperar la resolución de sus casos de asilo y refugio. Esto ya lo vivimos durante el primer mandato de Donald Trump y generó enorme conflicto en las ciudades fronterizas de México, que hoy están declarando algunas de ellas alertas, ciudades como Tijuana, como El Paso, que están adaptando espacios deportivos o espacios culturales para convertirlos en centros para recibir a migrantes. Sobre todo esta franja del norte del país pues está preocupada por lo que pueda venir, y desde luego los migrantes mismos en su momento de deportación pues tendrán que ser atendidos, porque hemos tenido experiencias en donde en pleno invierno, como es el caso, y con temperaturas bajísimas, pues al cruzarlos les quitan todas sus pertenencias, se las ponen en una bolsa y se las dan del lado mexicano, aun si las temperaturas están bajo cero, ¿no? Entonces, creo que los retos que enfrenta el gobierno mexicano en materia de negociación y de acogida de migrantes son enormes, pero nos toma en un momento muy mal parados, porque el gobierno de Claudia Sheinbaum y el de López Obrador han apostado por la austeridad, por disminuir el gasto en el gobierno, y esto ha hecho pues que las instituciones hoy estén pues muy raquíticas, sin el personal y los recursos necesarios para atender un reto de esta naturaleza, César Miguel. He comenzado hablando del tema migratorio porque el señor Trump ha puesto el énfasis allí, pero hay otros temas. Está el tema arancelario y está el tema de los cárteles de la droga que ya decretado son organizaciones terroristas. ¿Esto qué consecuencias traerá este último punto para México en concreto? ¿Y en qué momento? La señora Sheinbaum dijo ojalá sea pronto, pero ¿en qué momento se sientan a conversar? Tienes toda la razón, César Miguel. México está en el ojo del huracán Trump. Esto que en otros países del mundo, veía yo ayer la prensa europea e incluso la prensa sudamericana, hablaba de México como referencia, porque la prioridad número uno de Trump es la migración y por tanto ligada a México, y muy cercana es el tema arancelario. Ayer lo que informa es que va a crear esta agencia que se va a encargar de cobrar los aranceles, que ha pedido que se estudien. Dice que a partir del 1 de febrero impondrá aranceles a México y Estados Unidos. Habla nuevamente de un potencial 25%, y mientras no haya claridad en qué tipo de aranceles, a qué sectores, de qué tamaño va a ser el porcentaje del arancel, pues lo que hay es incertidumbre para los inversionistas, y esto desde luego afecta a la economía mexicana. Muchas empresas que estaban pensando en venirse a México, instalarse aquí, hoy dicen quizás apuesto por una segunda opción, por mi opción B, porque en México hoy hay mucha volatilidad respecto a la relación con Estados Unidos y lo que pueda venir en términos de aranceles. Me parece que va a haber aranceles dirigidos, no a tabla rasa, como había dicho Donald Trump, que se iban a aplicar por parejo en Canadá a productos canadienses y a productos mexicanos. Me parece que será por sectores. Me parece que no será de los niveles tan altos que él había dicho. Creo que el análisis que están haciendo justamente a lo que apunta es a que estos aranceles afecten lo menos a la economía estadounidense, pero el tema con Trump es que muchas de sus propuestas son mutuamente excluyentes. Porque cuando él habla de bajar la inflación, pero de aumentar los aranceles, pues son dos cosas que no van de la mano. Al momento de aumentar los aranceles, parece que el señor Donald Trump no tiene claro que quien pagará ese aumento será el consumidor estadounidense. El 80% de los bienes que se exportan de México a Estados Unidos son bienes intermedios, es decir, que están en pleno proceso, se mandan de manufactura mexicana a Estados Unidos para ser terminados allá y después vendidos. Entonces, si pone aranceles muy grandes a estos productos, sería un balazo en el pie, evidentemente. Entonces, habrá que esperar, pero por lo pronto incertidumbre para los inversionistas, y eso es una mala noticia para México. Y en el tema de los cárteles de la droga que mencionaba César Miguel, pues tampoco creo que sea una buena noticia, a pesar de que muchos mexicanos lo ven así, y lo entiendo ante la desesperación de la inacción de nuestro gobierno frente al crimen organizado.
La realidad es que una designación de esta naturaleza tiene muchas ramificaciones. Le permite al gobierno de Estados Unidos tomar decisiones unilaterales en torno a la frontera, en torno al comercio, en torno al apoyo financiero a organizaciones de la sociedad civil. Es decir, pone en alto riesgo otras áreas de la relación bilateral más allá de la seguridad. Y, desde luego, pues abre la puerta a dos opciones. Una, a que el gobierno de México diga, pues ante esta situación no hay más que cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad, que sería lo que más convendría a ambos países. Yeah. Una cooperación que está abandonada desde hace 6 años. O que el gobierno de México se amarre en la bandera mexicana y diga, no, aquí no va a entrar Estados Unidos a operar, y ahí sí podrían venir acciones unilaterales. Ayer le preguntaron a Trump si estaría dispuesto a mandar fuerzas especiales a México y dijo, podría pasar, cosas más extrañas han sucedido. Ay. No hay que descartar ningún escenario, parece política ficción, pero con Donald Trump no es fácil descartar escenarios, César Miguel. Política ficción, Dios. Brenda, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, César Miguel, por la invitación. Muy buenos días. Buenos días. Brenda Estefan desde Ciudad de México. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. El ya ratificado secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que se debería reconsiderar la exención de sanciones de Chevron que permite a este gigante petrolero operar en Venezuela. Había dicho Marco Rubio, la administración Biden fue engañada en las negociaciones con Nicolás Maduro, que lo alentaron a celebrar elecciones a cambio de otorgar licencias petroleras. Las elecciones resultaron ser completamente falsas, dijo Rubio, y Maduro aprovechó la migración en nuestra contra para obtener esas concesiones. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué puede esperarse ahora con la licencia de Chevron? Vamos a Houston, allí está la periodista Mariana Párraga. Mariana, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. ¿Qué está planteado, Mariana? Bueno, está planteada una discusión sobre el tema de sanciones y una revisión de las sanciones a Venezuela de nuevo. Sabemos que el presidente Trump ha hecho comentarios sobre el tema de Venezuela bastante específicos sobre las licencias y sobre la necesidad o no de continuar importando petróleo venezolano. Él ha dicho específicamente que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano. Eso lo dijo en Florida hace aproximadamente un mes cuando era candidato y lo ha repetido desde que asumió la presidencia. Sabemos que Marco Rubio, que es el secretario nuevo de Estado, también ha hecho comentarios similares y se ha referido inclusive a la necesidad de la revisión de la licencia de Chevron. Uh-huh. Y pues ahora ya tenemos un enviado, el señor Grenell, que va a estar a cargo como enviado especial de los asuntos relacionados con Venezuela, y se supo ayer que pues también va a estar en conversaciones con el gobierno de Maduro. No sabemos realmente la agenda todavía, pero entendemos que obviamente el caso de sanciones va a estar incluido. El señor Grenell ha dicho, la diplomacia ha vuelto. ¿Qué interpretación desde el punto de vista petrolero se le puede dar a esa frase? Es muy interesante César, porque Grenell tiene un estilo bastante negociador, como dijo el diplomático. Eso contrasta muchísimo con el tipo de negociación o de estrategia que va a tener o que se espera que tenga Marco Rubio. De manera que estamos todos a la espera de cómo se va a desarrollar esta relación entre el secretario de Estado y el enviado especial, que está bastante cercano, por supuesto, a la Casa Blanca. Es un oficial nombrado directamente por Trump. Y cómo entre ellos dos van a llegar a un acuerdo sobre el tema de la política de sanciones de Venezuela, que como sabemos ha tenido muchos altibajos. El año pasado se utilizó como arma negociadora para el tema de las elecciones. Se le otorgó en el 2022 una licencia muy poderosa, muy permisiva a la empresa petrolera Chevron para que exportara crudo venezolano a los Estados Unidos, y en este momento estaba exportando alrededor de 240,000 barriles por día. Sabemos entonces también, como acabo de decir, que Trump no está muy de acuerdo en que continúe ese flujo, así que lo que queda por ver es qué es lo que va a negociar Grenell en nombre de los Estados Unidos. Porque creo que quedó claro que Trump no quiere petróleo venezolano, ¿verdad?
No, él lo ha dicho como opinión personal y como acabo de decir, también lo dijo luego de haber tomado la presidencia, ¿no? Él dice y está sustentado con cifras que se pueden perfectamente explicar que los Estados Unidos podría prescindir inmediatamente del petróleo venezolano. Como dije, son apenas 230.000, 340.000 barriles por día, de 20 millones de barriles por día que consumen los Estados Unidos, poco menos, de manera que no llega ni el 1%, ¿no? Es muy poco. Si lo comparamos con las importaciones totales que hace los Estados Unidos de petróleo extranjero, es alrededor del 3,7%, de manera que es un petróleo pesado que los refinadores del Golfo aprecian, pero que el volumen no es significativo y se podría reemplazar más o menos rápido. Ahora, Mariana, en ese contexto de cantidades muy pequeñas, ¿verdad? En el contexto global de la importación y del petróleo consumido en Estados Unidos, se corrió la información de toda la cantidad de dinero, los miles de millones de dólares, que Chevron le había inyectado de alguna forma al régimen venezolano. A ver, esa situación, ¿cómo se planteó? ¿Qué es lo que sabemos realmente de la relación Chevron-Nicolás Maduro? Bueno, es un poco como destapar la verdad bajo el sol, ¿no? Cuando se solicitó la licencia, se solicitó con unas condiciones específicas y se entregó. Recuerdo yo específicamente cuando fue autorizada por el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, estaba Juan González a cargo del departamento en ese momento, a cargo de los asuntos de Venezuela. Se otorgó con la coletilla, con el advisory, de que no podía ser entregado pagos en dólares al gobierno venezolano, ¿no? Y recordemos, Chevron contestó a esa ley, a esa especificación de la licencia, que en efecto no iba a haber pagos en dólares al gobierno venezolano, y no los ha habido. Lo que ha habido son pagos en bolívares, que son los relativos a la realización de la licencia, de las regalías y de todo lo que son impuestos, porque la ley venezolana obliga a que para tú entregar un barril de exportación, tú primero tienes que pagar la regalía a boca de pozo, tienes que calcular y pagarle a la Tesorería Nacional la regalía a boca de pozo, de manera que el que no quiso entender eso en ese momento ahora no puede decir, bueno, es que nosotros nos guiaron mal y nos dijeron bien cómo era el tema. O sea, en Venezuela no se puede exportar un barril sin haber pagado la regalía. La regalía se paga primero y luego se cobra el barril de exportación. O sea, es un proceso que tiene que tiene una secuencia, ¿no? En efecto, Chevron no ha pagado, porque no tiene por qué hacerlo, dólares al gobierno venezolano, pero sí le ha provisto lo relativo alrededor de 1/3 del valor de cada barril, que es la regalía, el 33,3%, le ha pagado eso a la tesorería para poder exportar el barril. Es decir, que el gobierno de Maduro ha recibido desde el 2022 hasta ahora un ingreso constante de dinero en bolívares de parte de Chevron para cumplir con lo relativo a la ley. Es decir, que si la pregunta es si el gobierno de Chevron le ha provisto revenue, le ha provisto ingresos al gobierno de Maduro, por supuesto que sí, la respuesta es que sí, no había otra forma de hacerlo. PDVSA no hubiera podido entregarle los cargamentos a Chevron si no hubiera habido cumplimiento de la ley orgánica de hidrocarburos con respecto al pago de la regalía. También es cierto que no se explicó muy bien este tema en el momento que se entregó la licencia y que tampoco se consignó completamente el escrito del acuerdo entre PDVSA y Chevron y luego de la autorización que le dio el Departamento de Estado a Chevron para poder hacer negocios en Venezuela. Eso no es público. De manera que el conjunto completo del documento que entregó Chevron para poder hacer la solicitud y luego la aprobación de la tesorería no son documentos públicos, de manera que no se sabe específicamente cómo se escribió, cómo se redactó lo relativo al pago de regalías y de impuestos en Venezuela. Bien, como última pregunta, Mariana, visto lo que ha declarado el señor Trump, visto el tono con que ha llegado y lo que dijo ayer, ¿estaría prevista pues la salida de Chevron de Venezuela? Bueno, yo no creo que necesariamente el retiro de la licencia, Chevron ha tenido la licencia, la ha tenido y se la han quitado varias veces durante el tiempo, ¿no? Desde que Venezuela recibió sanciones petroleras por primera vez en el 2019, Chevron ha tenido una historia de ins and outs, ha tenido la licencia por un tiempo, luego se la han quitado, se la han modificado, se la han vuelto a dar, y eso no ha implicado que Chevron salga de Venezuela. Yo creo que es llegar a esa conclusión es bastante apresurado. Es una empresa que tiene más de 100 años en Venezuela, y que no tomaría una decisión a la ligera de retirarse y dejar sus activos allí en Venezuela.
Sin embargo, por supuesto, el retiro de la licencia implicaría de nuevo la restricción de los negocios de Chevron en Venezuela a lo que tenía tal vez antes de la licencia en el 2022, cuando no estaba exportando a los Estados Unidos. Tenía que solicitar permiso PDVSA para poder exportar a otros destinos. No tenía permiso para la comercialización de barriles en nombre de PDVSA, como si tiene ahora. De manera que volveríamos más o menos al square one, no volveríamos otra vez al escenario anterior al 2022. Pero yo no creo que eso implique necesariamente y que ni mucho menos inmediatamente el retiro de Chevron de Venezuela. Mariana, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A la orden, César. Mariana Párraga es periodista experta en el tema petrolero de la agencia Reuters. Nos habló desde la ciudad de Houston. Una pequeña pausa y al regreso el foro del día de hoy. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Mucho hablamos de derechos humanos, violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero aparte de los derechos humanos, existen los derechos sociales. Mas, ¿cuáles son estos? ¿Qué es un derecho social? ¿En qué se diferencia de un derecho humano? Si es que hay alguna diferencia importante que haya que subrayar. Ese es nuestro foro en el día de hoy. Vamos a contar en la ciudad de Memphis, Tennessee, con el abogado y profesor Kelvin Zambrano, director de la Coalición por Derechos Humanos y la Democracia, allá en Memphis. Kelvin, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. A ti y a tu audiencia. Muchas gracias. Y también vamos a contar con la coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Marta Tineo. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos en el foro del día de hoy. Marta no se ha conectado todavía. Marta, ya estás con nosotros. Buenos días. Hola, buen día. Disculpe. Gracias. Problemita aquí de conexión. Tranquila, buen día. Tranquila. Muy bien. ¿Qué es un derecho social si lo comparamos con un derecho humano? ¿En qué se diferencian? Comenzamos con el profesor Zambrano. Bueno, José Miguel, lo primero que debemos entender para la comprensión conceptual de un derecho social es su proceso evolutivo. Recordemos que los derechos sociales nacen al calor de las revoluciones que exigían condiciones sociales y respeto a los derechos laborales. De manera que los derechos sociales se ubican dentro de la categoría de lo que se entiende dentro de la noción conceptual como derechos económicos, sociales y culturales, debido a su proceso histórico y en la aceptación por parte de los estados. Y en términos conceptuales, la doctrina lo ha definido como el conjunto de derechos que pretenden garantizar una vida digna. Y una vida digna desde el punto de vista de los derechos sociales implica que el Estado va a tener obligaciones positivas de satisfacer, distintas en el caso de los derechos civiles y políticos, que los derechos civiles y políticos requieren que el Estado se abstenga de realizar una serie de obligaciones. De manera que en el caso de los derechos sociales, el Estado va a tener una intervención mucho más profunda que en el caso de los derechos civiles y políticos, de acuerdo a las tesis del derecho. Lo interesante de los derechos sociales es que en el devenir de las discusiones filosóficas ha existido como que las tendencias ideológicas se han apropiado de cada uno de los sectores. Por ejemplo, quienes defienden las tesis del derecho liberal consideran que los derechos sociales no existen, que los derechos sociales no deberían de ser incorporados dentro del catálogo incluso de derechos humanos, mientras quienes han defendido las tesis socialistas se inclinan más hacia el hecho de que los derechos sociales son también derechos humanos. Pero esta discusión se ha subsanado en el tiempo. Si bien es cierto, se llevó a cabo en el marco de las discusiones de los dos pactos más grandes en el sistema universal, lo cierto es que el Plan de Acción de Viena, que creo que es un documento fundamental para la comprensión y el alcance de los derechos sociales, ha dicho
que los derechos sociales, civiles y políticos son universales, interdependientes y que son complementarios, tratando de acabar con esta discusión entre los que defienden una postura socialista y una postura liberal del derecho. Ya. Marta, quiero conocer tu opinión, porque me llama la atención que Kelvin ha incorporado, yo planteé en principio derechos humanos y derechos sociales, pero él ha agregado derechos civiles y derechos políticos. Me gustaría oír tu opinión sobre los derechos sociales, Marta. Sí, muchísimas gracias. Pues lo primero que quisiera decir en ese sentido es que justamente los derechos sociales son derechos humanos, es decir, no correspondería hacer una diferenciación como que los derechos sociales no son derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son interdependientes, como lo acaba de decir mi colega, de tal manera que eso supone que sin derecho a la alimentación, que es un derecho social, no pudiéramos hablar del derecho a la vida, por ejemplo, o el derecho a la salud, separarlo del derecho a la vida. Allí justamente es donde vemos que son interdependientes, que uno depende del otro. Ciertamente, si el Estado es responsable de garantizar la vida de la persona, que es un derecho civil, por supuesto también el derecho a la alimentación o el derecho a la salud o el derecho al trabajo están relacionados con el derecho a la vida, porque no se puede vivir, evidentemente no se puede garantizar el derecho a la vida sin el derecho a la salud, sin el derecho a la alimentación, sin el derecho, por ejemplo, a una seguridad social. Es decir, todo esto se relaciona de forma indivisible, y la única manera de que un Estado pueda decir que es garante de los derechos humanos es que atienda unos y otros por igual, entendiendo precisamente esa interrelación que existe entre ellos. Kelvin, dijiste, los sectores liberales consideran que no deberían existir derechos sociales, a diferencia de los socialistas. En primer lugar, ¿qué entiendes? Me gustaría tu definición de esos sectores liberales y por qué afirman que no deben existir esos derechos sociales. Bueno, recordemos que el liberalismo es una tendencia ideológica en la que se pretende defender el Estado mínimo, un Estado que no tenga obligaciones en las que impacte por completo en la vida cotidiana del ser humano. Y resulta que cuando nosotros trasladamos el análisis del Estado en cuanto a sus obligaciones prestacionales positivas vinculadas a los derechos sociales, observamos que el Estado va a tener un proceso de intervención en la vida económica de los seres humanos. Entonces, los sectores liberales consideran que el Estado no debería de involucrarse en el proceso económico y en el desarrollo económico de los individuos, que esto debe ser un proceso autónomo, independiente, donde el Estado no participe. Por ejemplo, los sectores liberales consideran que el Estado no debería de garantizar el derecho a la salud, no debería de garantizar el derecho a la educación, que estos son procesos autónomos del individuo. Y de ahí viene el debate entonces entre estos dos sectores que defienden un Estado mínimo, un Estado con obligaciones reducidas, garantizar la seguridad, tener el control y el monopolio de la violencia, pero no extralimitarse en otros aspectos de la vida social. Sin embargo, hoy en día esto ha sido bastante avanzado porque, fíjense, los derechos sociales tienen su límite en el Estado de Derecho. Por eso es muy importante que cuando las constituciones se estén discutiendo en las asambleas nacionales constituyentes y que pretendan consagrar un Estado social, este Estado social esté acompañado del Estado de Derecho, porque si no, este Estado social puede devenir en un Estado total, en un Estado absolutista. Hay un trabajo muy interesante de venezolanos, el profesor Antonio Canova tiene de hecho un análisis jurisprudencial en cuanto a la sentencia que desarrolla el Estado social en Venezuela. Y es muy importante que el Estado social tenga como límite el Estado de Derecho. Si no tiene como límite el Estado de Derecho, este Estado social se puede convertir en un Estado total, incluso me atrevería a decir que un Estado totalitario en los términos desarrollados por Hannah Arendt. Entonces, por eso es muy importante que los derechos sociales tengan su límite dentro de la estructura jurídica y sobre todo definir con claridad
Y yo creo que aquí Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha hecho una interpretación muy interesante sobre todo el conjunto de derechos sociales, como bien lo decía Marta, está el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, existe algo que se llaman los principios de interpretación y aplicación de los derechos, que han sido desarrollados por la jurisprudencia y por la interpretación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde establece cuando estamos en presencia de una violación, por ejemplo, del derecho a la salud o del derecho a la educación. Y esto es muy importante para evitar entonces que el Estado pueda convertirse en un Estado total y absoluto. Muy bien, vamos a una pausa. Al regreso, Marta, me gustaría que nos enunciases cuáles son esos derechos sociales, en diferencia de los civiles y de los políticos. Ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxito 107.1 FM. Regresamos a nuestro foro del día de hoy sobre los derechos sociales. Y había quedado antes de la pausa, Marta, un planteamiento para ti, para la doctora Marta Tinedo. Por favor, a beneficio de nuestra audiencia, entender cuáles son los derechos sociales, a diferencia no de los humanos, que ya dijiste son parte de ellos, sino de los civiles y los políticos. Marta. Los derechos sociales son los derechos a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo. Podemos decir que los derechos civiles son los derechos que están relacionados con la vida, la integridad física, la libertad, y vuelvo, desde una visión muy amplia. De hecho, en algún momento la doctrina, como lo mencionaba Kelvin, separaba los derechos civiles y los derechos sociales, y hablaban de los derechos de primera generación y de segunda generación, refiriéndose a los derechos civiles como de primera generación, vuelvo a decir, el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, y los derechos de segunda generación por estas luchas, por estas reivindicaciones sociales precisamente, el derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableciéndose, autodeterminándose como un Estado social y de derecho, justamente consagra como derechos humanos tanto los derechos civiles, políticos, como los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Y están ampliamente tipificados en nuestra Constitución, y vale decir, nuestra Constitución también, siendo una Constitución de avanzada en materia de derechos humanos, deja muy claro que todos los tratados y pactos internacionales suscritos por la República en materia de derechos humanos son de aplicación directa. Es decir, que además de ese catálogo de derechos civiles, políticos y sociales establecidos en esta Constitución, cualquier tratado suscrito por Venezuela que mejore o reconozca otros derechos distintos a los que están establecidos, tipificados claramente, también son de aplicación directa. Es decir, los derechos humanos en Venezuela son de rango supraconstitucional, y más allá de que no estén en ese catálogo, pues deben ser de aplicación directa en beneficio de los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, Marta. Kelvin, ¿por qué dijiste que el límite del derecho social es el Estado de Derecho? Porque si no, eso conduciría al totalitarismo, tal y como lo definió Hannah Arendt. ¿Por qué dijiste eso? Bueno, porque el Estado de Derecho es el que marca las reglas del juego, ¿no? Es el árbitro dentro del juego de fútbol, para colocarlo en unos términos en los que la audiencia pueda comprenderlo con facilidad. Si no existiese árbitro dentro de un juego de fútbol, pues entonces las personas van a hacer con el balón lo que ellos quieran y lo que les venga en gana. El límite de la acción del Estado, en este caso, es decir, el árbitro del Estado va a ser el Estado de Derecho, va a ser la fundamentación con claridad en la Constitución, para evitar que existan conceptos plastilinas, conceptos que puedan ser interpretados a la conveniencia y a la arbitrariedad incluso de los jueces. El Estado de Derecho protege al Estado y a las instituciones del Estado de tendencias autoritarias. El mejor ejemplo de esto, yo creo, es lo que sucede incluso aquí en Estados Unidos. Quizás el presidente tiene la intención de, por ejemplo, esto que está en el debate, del tema de no reconocer el nacimiento de
de niños que son de padres extranjeros, pero está la Constitución que dice lo contrario. Entonces, para que eso suceda, tiene que pasar por una serie de procedimientos constitucionales, una reforma a la Constitución, que es un proceso bastante complicado. Entonces, eso es lo que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el que protege al mismo Estado, a las mismas instituciones, fundamentalmente a las instituciones, para que el individuo no sea desplazado, para que no se le dé la consideración además al individuo de cosas. Esto ha sido bastante claro y creo que uno de los mejores ejemplos en la historia ha sido el constitucionalismo alemán, que fue el primero que en la Constitución de Weimar desarrolla lo que se entiende por Estado de Derecho, y Robert Alexis, que es un teórico importantísimo en el tema de los derechos fundamentales, ha dicho que el Estado social debe estar acompañado del Estado de Derecho para colocarle un límite a la acción del Estado y a las obligaciones del Estado, porque sobre todo por el tema de las obligaciones, César Miguel, hay que ser bien claro. Cuando estamos hablando de derechos civiles y políticos, el Estado tiene la obligación de abstenerse, lo que se entiende en la doctrina jurídica como obligaciones negativas, mientras que en el caso de los derechos civiles el Estado tiene que realizar una serie de cosas que son las obligaciones positivas. Entonces, es por eso, es para evitar que estas obligaciones positivas puedan extralimitarse. Y ahí está entonces el Estado de Derecho para colocar límites a la extralimitación del Estado. Marta, si como explicó Kelvin, el liberalismo se opone a los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, entonces, ¿cómo me garantizo yo educación y salud como ciudadano? Sí, es que justamente creo que porque esos debates ocurrieron en el pasado, llegamos precisamente a una visión mucho más garantista y progresista en materia de derechos humanos. Evidentemente, el Estado, como lo acaba de decir mi colega, en el caso de los derechos civiles debe abstenerse a hacer cosas, y en el caso de los derechos sociales debe hacer cosas a favor del ciudadano. Pero volvemos, a partir de la interrelación de un derecho y otro, ciertamente el Estado no debe matar, pero el Estado debe garantizar salud, porque si no garantizas un sistema de salud, pues evidentemente eso atenta contra el derecho a la vida. Entonces, el equilibrio, como lo dice Kelvin, el Estado de Derecho, se trata de que es una barrera para que el Estado pueda ser arbitrario, pero de ninguna manera una excusa para no hacer, para no cumplir con esos derechos humanos, para no garantizar esos derechos humanos. Entonces, digamos, hay un marco, claramente lo hay, pero ese marco de ninguna manera puede ser considerado como una excusa para que el Estado deje de hacer, porque eso nos colocaría entonces en el extremo de decir, bueno, mira, yo no tengo que garantizar un sistema de salud pública, yo no tengo que garantizar el derecho a la salud, porque yo tengo un Estado de Derecho que de alguna manera controla que yo me extralimite y entre en la vida de cada individuo. No, resulta que como Estado debes garantizar el derecho a la salud porque es un derecho intrínseco al derecho a la vida, ¿sí? O sea, digamos que esto ha sido suficientemente analizado, superado por la doctrina, y es por eso, insisto, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene un amplísimo catálogo en materia de derechos humanos, justamente se autodetermina como un Estado social de derecho y de justicia, justamente para que pueda de la mejor manera garantizar el goce pleno de los derechos humanos. Ya para concluir, se ha mencionado acá, a propósito de derechos sociales, totalitarismo, y se mencionó la concepción, lo definido por la filósofa alemana Hannah Arendt. Curiosamente, hoy en la red X, Samantha Rose Hill, ella es una estudiosa de Hannah Arendt, ha traducido hasta los poemas de Hannah Arendt, ha publicado esta cita en la red X. Los hombres de negocio se convirtieron en políticos y fueron aclamados como estadistas, mientras los estadistas solo fueron tomados seriamente si hablaban el lenguaje de los hombres de negocios exitosos. Esa es una cita de Hannah Arendt, tomada de Los orígenes del totalitarismo. Y esto lo puso a propósito de la fotografía, donde en el día de ayer, en la rotonda del Capitolio, aparecen Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk y Sundar Pichai, el CEO de Google. A manera de conclusión, brevemente te dejo la palabra, Kelvin.
Caramba, yo creo que hoy la lectura de Hannah Arendt sirve para quizás entender todo lo que está sucediendo en gran parte del mundo, porque hay un resurgimiento de los autoritarismos. Yo creo que es muy delicado lo que está pasando en el continente frente a esta necesidad, incluso por parte de las sociedades, de buscar un resguardo en el autoritarismo porque creen que la democracia ha fracasado. Cuando no se ha terminado de entender que la democracia es un proceso cotidiano del día a día en el que los ciudadanos debemos involucrarnos y tenemos que tener mucho cuidado con estas tendencias que pretenden hegemonizar los discursos, los planteamientos, porque podemos terminar en sociedades muy semejantes a la de nosotros. Creo que lo importante es construir la democracia y no sentirse que la democracia no funciona porque no ha satisfecho alguna de nuestras necesidades. Kelvin Zambrano, profesor universitario en Memphis, Tennessee. Marta Tineo, también abogada de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Muchísimas gracias a los dos. Ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. El presidente Trump ayer en la oficina oval, ante la cantidad de carpetas que le iba presentando su nuevo jefe de gabinete, su anterior abogado, parecía uno de esos autores de bestsellers que en una librería tienen que firmar los ejemplares que le lleva el público lector. No paraba de firmar. Pues bien, esas firmas van a decretos que van a afectarnos en nuestra vida en los Estados Unidos de muchas maneras, sobre todo económicas. Vamos a entrar en los tiempos del Trumponomics. ¿Qué significa este concepto? ¿Qué nos dice? De lo tanto que firmó el presidente Trump ayer, ¿para qué debemos estar preparados? Vamos a Lima. Allí está el destacado economista José González. José, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Un placer siempre estar con ustedes. José, de todo lo que firmó ayer el señor Trump, ¿con qué te quedas? ¿Por dónde quisieras abordar? Estamos empezando a tratar de entender qué es realmente lo que firmó, porque hay una serie de decretos ejecutivos y hay una serie de proclamaciones, ¿sí? Las proclamaciones no tienen ningún valor ni peso legal. Para tener un poco de perspectiva, el presidente Lincoln, antes de la enmienda 13 o la 15, la que emancipa a los esclavos, proclamó la libertad de los esclavos y no pasó absolutamente nada. Entonces las proclamaciones son una intención de parte de la presidencia y hay una serie de decretos ejecutivos. Hay uno que firma en el Coliseo en Washington, firmó una serie en el Coliseo y otra serie en la Oficina Oval en la Casa Blanca, que elimina 73 órdenes ejecutivas de la administración Biden, y estamos tratando de entender qué hay en esas 73 órdenes ejecutivas y qué implica. Firmó una serie de órdenes ejecutivas vinculadas a temas migratorios. Una de ellas importante es la del derecho de nacimiento en los Estados Unidos, lo que se llama el juris solis, el derecho a haber nacido en un país que en Estados Unidos es bastante amplio y liberal comparado a Europa, por ejemplo, y sin embargo se requiere una enmienda constitucional para eliminar completamente el derecho de nacimiento. Su orden ejecutiva se aplica en 30 días y solo pareciera que funciona. Por ejemplo, si uno tiene una visa de turista y tiene un hijo que nace en los Estados Unidos, ese hijo no es norteamericano. Es decir, hay muchas limitaciones en lo que ha dicho ya firmado y va a haber muchos problemas legales. De hecho, ya hay una demanda judicial hoy mismo de trabajadores federales que están, que están empezando un proceso legal para luchar contra uno de los decretos ejecutivos vinculados a los procesos de empleo y estabilidad laboral en el gobierno federal. Ya viene una demanda judicial, por otro lado, por los temas migratorios. ¿Y con qué me quedo? En función de lo anunciado en el discurso, de lo firmado en ambos lugares, en el Coliseo, en la Oficina Oval, y lo dicho en la Oficina Oval. Si a alguien le cabía duda que hemos vuelto a los tiempos de las políticas de Trump,
mientras va firmando, va conversando con los periodistas y va diciendo cosas fuera del libreto que no sabemos si van a suceder o no. Declara una emergencia energética para posibilitar la explotación de petróleo en los Estados Unidos. Ahí también hay una serie de limitaciones. La mayor parte de reservas están en terrenos estatales y no federales. El presidente solo tiene autoridad federal. Por otro lado, va a requerir aprobaciones estatales que tienen que ver con medidas medioambientales. Acaba con el incentivo para cambiar los automóviles, combustión interna, automóviles eléctricos. Declara que existen dos géneros. Hay una ley nada por el Congreso que aprueba el matrimonio homosexual en los Estados Unidos. ¿Cómo se confrontan una con la otra? O si es sencillamente un enunciamiento que tiene que ver con cuestiones federales. No habla de las tarifas, no en las órdenes ejecutivas que ha firmado, ni en el discurso formal. Dice, conversando con los periodistas, que está considerando aumentar a 25% las tarifas en México y Canadá el 1 de febrero. I think, dice, yo creo, yo pienso. Contesta preguntas sobre Venezuela específicas, de acuerdo a lo que le preguntan. Le dice, no necesitamos el petróleo venezolano, vamos a producir más petróleo, pero veremos qué hacemos. De nuevo, hay una serie de indefiniciones. Ahora, ¿qué dice el presidente en su mensaje a la nación, que es clave? Que la era dorada de los Estados Unidos empieza y termina el discurso con esa frase y dice que esta es una revolución del sentido común. Ahora, ¿el sentido común de quién? ¿Para qué? ¿Cómo? Y hay que recordar, César Miguel, que solo tiene una mayoría simple en el Senado y en el Congreso. 3 senadores en el Senado, 5 diputados en el Congreso. Con esas mayorías va a tener que negociar con la oposición demócrata que entra a oponerse al gobierno a partir de hoy para aprobar y para reglamentar y para articular algunas de estas anuncios. No anunció ni firmó las tarifas a China, que son las más importantes, y más bien ha dicho que está buscando reunirse con Xi en los primeros 100 días de su gobierno, en la medida que probablemente sus asesores han dicho que el tema tarifario se va a analizar y estudiar. El único tema económico específico que menciona el presidente en su mensaje es el tema de la inflación, pero no menciona ninguna medida ni ningún detalle al respecto. Al introducir esta conversación, José, cuando utilicé la imagen para comparar del autor de bestsellers que va firmando los ejemplares que le lleva el público, lo hice exprofeso, porque esos suelen ser actos muy cordiales, muy distendidos, muy sin rigor, donde el autor pregunta cómo te llamas y le preguntan por aquí, dice cualquier cosa. Ayer estaba en esa tónica el presidente Trump. De hecho, dejaba la firma por la mitad, comentaba algo y la reanudaba. Eso lo pone a uno, sobre todo a los analistas, a ustedes, los pone en una suerte de gran incertidumbre. Tienen que hacer análisis específicos en medio de grandes signos de interrogación, ¿verdad? Correcto. Pues de algo hay que agarrarse. Ayer yo conversaba con un experto del Partido Republicano, uno de los asesores de Trump, y él me dijo, el problema del presidente es que él exagera. Muy bien, pero la palabra del presidente es la palabra del presidente, y hay que tomarla en serio. ¿A qué debemos atenernos? Por ejemplo, si hablamos de aranceles, como consumidores aquí en Estados Unidos, se le plantean aranceles a México y a Canadá. ¿En qué quedamos nosotros en esta frontera? Y recordemos, volvemos a la era de Trump, y Trump no ha cambiado fundamentalmente de su primer gobierno al segundo. ¿Por qué hablamos de los primeros 100 días de gobierno? Y te respondo en un segundo. Porque fue la administración de Franklin Delano Roosevelt en el New Deal en 1932, que implementó una serie de medidas ejecutivas, como el presidente Trump en los primeros 100 días, pero una por día por 100 días. Si sumamos las 78 más las que firmó, han sido 100 en un solo día. Y el ruido es inmenso, como dices, y el problema no es que Donald Trump sea Donald Trump, sino que ocupa la oficina más poderosa en el planeta que tenemos hoy por hoy. La economía más grande del mundo, el ejército más poderoso del mundo, y su influencia es inmensa. Incrementar las tarifas a México, a Canadá en 25% el 1 de febrero, si tal cosa llega a suceder,
Recordemos que dependemos industrialmente de México en gran medida. La industria automotriz norteamericana no existe sin México. Hace 30, 40 años manufacturábamos automóviles que se ensamblaban en México. Hoy día es al revés. Importamos petróleo de Canadá y México en niveles sustanciales. Producimos 13 millones, consumimos 20 millones de barriles diarios. Incrementar esas tarifas al 25% incrementarían los costos de lo que consumimos en sobremedida. Volvió a amenazar a los BRICS con aumentar las tarifas al 100%. Ahí solo hay 2 o 3 países claves: China, India, Brasil. Además, Apple, como lo había. Además, asumió que España es parte de los BRICS, cosa que Correcto. no es. Exactamente, y de nuevo hay una cantidad nuevamente de falsedades o verdades en todas las cosas que ha venido diciendo en las primeras horas de su gobierno. No son ni 24 horas, nos estamos acercando a las 24 horas del mediodía, que, como dices, generan de nuevo mucha zozobra y mucho ruido. Propone crear el External Revenue Service, es decir, una agencia dentro del Estado que cobre las tarifas y los ingresos y los ingresos norteamericanos fuera del territorio nacional, como contraparte al Internal Revenue Service, el IRS, que cobra los impuestos. ¿Cuál es el poder del IRS? La capacidad de cobrar los impuestos bajo coacción y fuerza. Si uno evade impuestos, comete un delito y los puede cobrar. ¿Cómo se va a cobrar por coacción y fuerza? Tarifas que además las cobran las aduanas. Las tarifas se cobran. Si usted trae un bien que tiene que pagar tarifas, no se lo desaduano hasta que no me pague la tarifa, y usted le pasa el costo del precio al consumidor, ¿sí? Ahora, ¿cómo fuerzo yo a que esas tarifas se paguen en puerto en China? Vamos a volver lo que se llamaba el gunboat diplomacy, la diplomacia de los barcos de guerra del siglo XIX. De nuevo, muchas de las cosas son inaplicables. Recordemos el muro en México que iba a pagar, el muro de la frontera que iba a pagar México, nunca se construyó. El presidente dice que se construyó, ¿verdad? Y que México no lo pagó. Es decir, pero de nuevo, el desgaste puede ser muy grande, y ya le ha costado el puesto al primer ministro canadiense haber tratado de aplacar a Trump en una situación política que vive más allá de Trump, pero que va a generar de nuevo el tema del Canal de Panamá. Es uno de los pocos países que menciona directamente. Nombrar a los carteles como grupos terroristas, ¿eso qué implica? Que los Navy SEALs puedan hacer operaciones clandestinas dentro de México contra los carteles, digamos. ¿Sí? Ya. Hay mucha tela que cortar. José, muchas gracias por estos minutos en la mañana. Me ha encantado. Un placer siempre. José González, desde Lima. Ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Y ahora vamos a ocuparnos de un tema crucial, como es el de la situación en el Medio Oriente. Hacemos contacto con todo un experto en la política de la región, como lo es Ariel Segal en Lima. Ariel, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, feliz año a todos. Feliz año a todos. Ariel, se ha dado el intercambio de rehenes. El señor Trump ha asumido la autoría de esa hazaña, así también lo consideran algunos analistas. Algunos de ellos estuvieron en el día de ayer estrechándole la mano. Y la pregunta, ¿terminó la guerra? ¿Se solucionó ya el conflicto en Gaza? No, todavía estamos muy lejos de eso. Eso por el momento un cese al fuego, más que un fin de la guerra. Ese cese al fuego se divide en 3 partes, 3 fases. La primera es de 6 semanas, que de manera, digamos, a cuentagotas, Hamas va devolviendo rehenes israelíes de 3 o máximo 4 personas a cambio de varios centenares, o en el caso del domingo pasado fueron casi 1000 prisioneros palestinos. En ese periodo también en Gaza, el ejército israelí se retira del corredor Filadelfia, que es la frontera entre Egipto y Gaza, y se retira también de las ciudades más densamente pobladas de esa franja.
Cuando se acabe esa fase, que las semanas sexto, si todo marcha bien, y repito, si todo marcha bien, entonces ya se va negociando eso desde ya, la, el, que van a soltar supuestamente jamás al resto de los rehenes, que no sabemos exactamente la cifra, y menos se sabe cuántos están muertos, cuántos van a llegar vivos y cuántos no. E Israel va a tener que soltar todavía muchos más prisioneros palestinos, que incluso algunos que cometieron el atentado del 2023, la masacre, e incluso algunos que han hecho atentados terroristas muy feos a lo largo de estos años. Y esa segunda fase Israel se sigue retirando gradualmente, y es la tercera fase en donde empieza el debate de quién va a gobernar Gaza, quién se encarga de la reconstrucción, etcétera, que ahí se entraría el proceso de paz si se llega a un acuerdo. Has En esa dicho, tercera fase. sí, has dicho, Ariel, 2 o 3 veces en estos minutos, si las cosas salen bien. Ese condicionante nos pone en alerta. Ayer el señor Trump, que dijo muchas cosas entre firma y firma, advirtió que él no confía, no está seguro de que el acuerdo se mantenga en las 3 fases. ¿Por qué? Bueno, primero por sentido común, como acabo de expresar, basta con que cualquiera de las partes no cumpla un detalle del acuerdo, y de repente, si no la cumple jamás, Israel podría bombardear de nuevo, podría hacer que entren las tropas de lugares donde se salieron, y si no la cumple Israel, jamás podría volver a atacar con misiles, porque en ese momento está debilitado y no tiene manera de entrar a territorio israelí. Y ya con eso, el ambiente del liderazgo de Hamas en Gaza y el ambiente de un gobierno de extrema derecha en Israel es caldo de cultivo para que el acuerdo no funcione. Ahora, en Israel sucedió un asunto político que es importante saber, que mediáticamente no ha sido muy cubierto. Renunciaron los ministros del Partido Religioso Nacional, que son los más ultranacionalistas, el del Interior y el de Economía, sobre todo, que son los líderes de esos dos partidos. Pero dijeron que desde la oposición ellos no van a tumbar al gobierno de Netanyahu, que ahora no tiene mayoría parlamentaria. Entonces, si se rompe el acuerdo, Netanyahu vuelve a ganar la participación en su gobierno de este partido, y vuelve a tener mayoría parlamentaria, lo cual le garantiza que puede finalizar su gobierno. Entonces, políticamente él está tentado. Y jamás, lo que no le gusta del acuerdo es que se va a discutir en la tercera fase, pero no sé si está escrito, pero lo dijo Biden cuando explicó todo esto, que en el acuerdo está estipulado que va a haber un gobierno palestino, pero no va a ser Hamas el que gobernará la Franja de Gaza, y eso no debe gustarles a ellos. Entonces pueden estar muy tentados a no cumplir la tercera parte del acuerdo. Sí, Ariel, en medio de toda esta complejidad, al margen del gobierno israelí y sus diversas facciones, al margen de Hamas, ¿cómo queda en la población civil? ¿Qué pasa con la ayuda humanitaria? ¿En qué condiciones están estos? Ok, la ayuda humanitaria en esta fase ya comenzó de manera más fluida. Dentro de esta primera fase, Israel está permitiendo que entren muchas organizaciones humanitarias a ayudar a los palestinos por la misma frontera israelí, y Egipto está permitiendo que entren por la frontera suya a Gaza. Pero es obvio que esto es paños calientes. Porque esta población está regresando a lugares que están totalmente destruidos. Evidente. Y no van a tener dónde vivir. Yo supongo que van a tener que improvisar tiendas de campaña. Esto va a ser un proceso de meses e incluso años, la reconstrucción. Pero obviamente ellos van a estar viviendo mejor
o vamos a usar la palabra correcta, ellos van a estar sobreviviendo mejor de lo que hasta este momento la manera como sobrevivían. Evidente. Ariel, te agradezco mucho pues estos minutos en el programa de hoy. Gracias, un placer. De nuevo, feliz año a todos. Felicidades. Ariel Segal es un experto en los temas del Medio Oriente, nos habló desde la ciudad de Lima. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. ¿Cómo fue? Un bolero clásico de Ernesto Duarte, el compositor cubano, que inmortalizó Benny Moré. Ahora, esta versión que estamos escuchando, ¿quién la canta? ¿Y por qué estamos escuchando el bolero en la mañana de hoy? Pues porque viene un espectáculo, una obra que se pregunta ¿y cómo fue? Una historia de Benny Moré. Así que le doy la bienvenida a Carlos Silva y a nuestro muy buen amigo Franklin Virgües. Franklin, Carlos, bienvenidos al programa en esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Comenzamos con Carlos. ¿De qué trata y cómo fue? Bueno, ¿y cómo fue? Es una obra basada en un trompetista que tocó con Benny Moré en la orquesta de Pérez Prado. No se sabe si tocó con Benny Moré, pero sí en la orquesta de Pérez Prado. Y yo me inventé una historia de que ese trompetista venezolano lo acompaña de regreso a Cuba en su recorrido por la isla cuando Benny Moré vuelve de estar primero con los Matamoros y luego con la orquesta de Dámaso Pérez Prado en México. Él regresa a Cuba y comparte un poco las vicisitudes que encuentra Benny Moré en esa carrera. ¿Y este trompetista en efecto existió o es un personaje tuyo? Hubo un trompetista venezolano que tocó con la orquesta de Dámaso Pérez Prado. Ajá. Esa es toda la información que tenemos gracias a que Kiko Mendive alguna vez se lo comentó a Franklin. El gran Kiko. Y Franklin Sí, hace el papel del trompetista. ¿No es así, Franklin? Exactamente. Sí, es un anciano de aproximadamente 90 y tantos años, un viejito que yo interpreto allí. Bueno, cuenta esa historia porque Carlos escribe la obra, escribe los diálogos que yo actúo allí, hizo los arreglos de las canciones, los arreglos del Benny Moré, porque él, que es un tenor, a él me cuenta que le cuesta llegar a la tesitura vocal de Benny Moré, hizo los arreglos, dirige la orquesta, músicos venezolanos extraordinarios, dirige la obra y de paso canta. Y, o sea que, como lo decíamos en el béisbol, el novio de la madrina. Shortstop y novio de la madrina. ¿Y tú tocas la trompeta de verdad, Franklin? No, yo no toco trompeta, simplemente el anciano, que ya es un señor artrítico, cuenta la historia de cómo él se conectó con Benny Moré. Yo hice una película en Venezuela que se llama Pirañas del Puerto, por allá en los años 70 y tanto, 80. Yeah. Y conmigo trabajaba Kiko Mendive. Claro. Yo lo buscaba en Radio Caracas Televisión y me lo llevaba a La Guaira, porque todo transcurre en La Guaira. Me lo llevaba a La Guaira y en el camino de ida y vuelta, yo le preguntaba sobre Benny Moré y sobre Dámaso Pérez Prado, y Kiko, que era bueno, tú lo conociste, era un melómano. Además, un gran guarachero, cantaba muy bien. Y que vivió, estuvo con Pérez Prado, cantó, participó en películas, incluso con Pedro Infantes. Él me echó el cuento de que él conoció a un músico venezolano, un trompetista, que había estado incluso en Venezuela tocando con grandes orquestas, pero que ya se instaló en México, y me contó su relación con el Benny Moré. Y de eso, a partir de esa anécdota, Carlos, es que tú escribes la obra, ¿verdad? ¿Cómo definirías la obra, Carlos? A ver, la obra es un diálogo musical en donde el trompetista cuenta esa historia de su relación con Benny Moré y se cantan las canciones allí, porque Benny Moré es uno de los grandes cantantes clásicos para mí de la historia. Parece mentira, pero es tan difícil cantar alguna canción de Benny Moré como un aria de ópera. Yo soy tenor de ópera. Santa Isabel de la La es casi tan difícil como la Donna Mobile, por ejemplo.
Muy bien. Y que no te cuente Leonardo Acosta, que fue saxofonista de la orquesta del Beni, que contaba, porque además hacen nada más que 3 notas a lo largo de toda la pieza, y el Beni la hacía eterna. Pam, 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 tararán. Muy bien. Sí, exactamente. Sí. Franklin, invita a nuestro público, a nuestros oyentes, por favor, a la obra. Sí, cómo no, vamos a estar este sábado 15 de febrero, 2 funciones, 5 de la tarde y 8:30 de la noche en el Westchester Cultural Arts Center. Eso es en Beer Road, en la calle 40, donde está el Tropical Park, ahí está el Westchester Cultural Arts Center. Esto es una producción de una chama venezolana trabajadora por la cultura y el teatro venezolano, como lo es Alexa Cube, y nosotros 3 te queremos invitar, César, porque tú nos hiciste leer el libro de la salsa, lo tenemos en las 2 versiones y aquí sería un pecado que tú no vayas a verlo. No, voy a estar ahí de primerito, voy a estar ahí puntual, como un clavel sevillano. Carlos Franklin, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias, César. Carlos Silva, tenor y arreglista y escritor, y Franklin Virgües. Y bien, llegamos ya al final de nuestro programa por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de Éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mario Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.